¿Escucha? Un día sí se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a ver primero los impuestos internos y luego el IVA. Yo después, si alguno de ustedes me pasa un celular, les mando por WhatsApp dos pequeños apuntes que elaboré sobre estos temas que les van a servir para estudiar. Como ya la semana que viene tenemos el parcial, les hice como una especie de resumen que no tiene más de 3-4 hojas y que me parece útil para estudiar el tema. Así que después ahí en la parte que tienen para escribir Yo si quiere ahora le agrego mi número de teléfono, que yo también me comuniqué con la doctora Oviedo y se lo paso a los chicos. Dale, dámelo que lo anoto, decímelo. ¿Cuál sería? 223 223 68 68 37 37 608. 608. Bien. Bien, perfecto. Yo después que termine la clase te mando escaneado estos dos apuntes y ustedes lo usan para estudiar. Bueno, me van a disculpar, estoy muy, muy resfriado y engripado. De hecho, si hubiera sido presencial no podría haber ido, pero gracias. Por Zoom sí no hay ningún inconveniente, salvo que tengan que presenciar algún estornudo o algo de eso. Bueno, entonces les decía, tenemos por un lado los llamados impuestos internos, que también son conocidos como impuestos a consumos específicos o impuestos sobre los ingresos, que están legislados en la ley 24.674, bueno, y arrancan allá por el año 1891 con la ley 2774 y luego a partir de ahí se han ido renovando y modificando y la última ley es la 25.239. Hasta 1891, conforme lo que disponía el artículo 4 de la Constitución Nacional, el Estado Nacional se financiaba con los derechos aduaneros, o sea, los derechos de exportación e importación, con la venta y locación de tierras fiscales, con los empréstitos y con las demás rentas del Estado. Con carácter excepcional, el Congreso Nacional estaba autorizado a imponer diferentes gravámenes a la población cuando esto resultase necesario. En 1890 tenemos la primera crisis económica de nuestro país, de las cuales después van a venir muchas, y en ese momento el Congreso Nacional aprobó la creación de un impuesto para el expendio de fósforos, alcohol, cervezas, vinos, primas de compañía de seguros y utilidades de empresas extranjeras. Esta ley, que se dictó, como les dije, en 1891, debía ser renovada año a año, o sea que el impuesto interno fijado sobre estos productos en ese momento era de carácter temporal. Así se hizo durante 4 años, hasta 1894, y a partir de ahí el Congreso Nacional aprobó la ley 3764 y autorizó a crear impuestos de carácter en forma indefinida, o sea, impuestos internos en forma indefinida. Como estos impuestos son trasladables al precio, y en consecuencia el que los paga es el consumidor, están dentro de los llamados impuestos indirectos. O sea, en cuanto a las características, los impuestos internos son impuestos reales, ya que no gravan la capacidad contributiva de las personas, sino que recaen sobre el valor de cosas o servicios. Y por otro lado son impuestos de carácter indirecto, ya que si bien el obligado al pago es el sujeto de derecho o sujeto formal,
el que efectivamente lo paga es el sujeto de hecho, que es el consumidor. ¿Mm? Por otra parte, tienen como características que son monofásicos porque se aplican en una sola etapa de la comercialización. No es como el IVA, que vamos también a ver en la clase de hoy, que se aplica a las distintas etapas de comercialización. O sea que el IVA sería un impuesto plurifásico y los impuestos internos son de carácter monofásico. ¿Cuál es el hecho imponible en los impuestos internos? Es lo que se llama el expendio del producto o servicio. ¿A qué se llama expendio? Es a la transferencia de la propiedad del bien por cualquier título, título oneroso o gratuito, en las condiciones de venta al público. La ley incluye otros supuestos en los que se configura que se ha producido el expendio. Entiende que hay expendio cuando el producto ha salido de la fábrica o del depósito aduanero. En este caso, el contribuyente puede probar que dicha salida no constituye expendio. O sea, el solo hecho de que el producto salga de la fábrica o del depósito para la AFIP ya se considera expendio. También se considera expendio cuando el producto se consume dentro de la propia fábrica, y también se considera expendio cuando la AFIP haga inspecciones el depósito o fábrica donde se encuentra el producto y existan diferencias no cubiertas por la tolerancia que la normativa establece. Esto es como si llega la AFIP, revisa los libros y tiene que haber 500 cajas de mercadería y hace un control físico del stock y hay 450 cajas. Entonces la diferencia entre la cantidad de mercadería registrada y la cantidad de mercadería existente se considera expendio y debe pagarse el tributo. Por supuesto que existe una tolerancia en cuanto a la posibilidad de que existan diferencias, pero es bastante escasa o escueta la misma. En cuanto al aspecto temporal, como les dije hace unos momentos, al tratarse de un impuesto monofásico, se recaudan una sola vez. O sea, no se pagan en diferentes etapas, sino que se pagan una sola vez, que es cuando se realiza el expendio, y ya vimos qué se entiende por expendio. En cuanto al aspecto subjetivo, o sea, quiénes son los sujetos jurídicos del impuesto, tenemos a los fabricantes de los bienes gravados, a los importadores, a los fraccionadores, a los intermediarios, a los adquirentes en subastas. En este caso, el que realiza la subasta actúa como agente de retención y de percepción del impuesto, y también a los titulares de marcas, cuando se realiza por cuenta de ellos la elaboración. En cuanto a los aspectos formales que rigen estos impuestos, se abonan exclusivamente mediante depósito bancario en el Banco de la Nación Argentina. No se puede abonar en ninguna otra entidad bancaria, ni tampoco directamente en la FIP DGI. Y en algunos casos se abona mediante la compra de estampillas. Esto es lo que se llama control físico del pago del impuesto, que es lo que ocurre con los cigarrillos, los teléfonos celulares y algunos otros productos importados. Ustedes van a ver que cuando compran un celular en la caja tiene una estampilla pegada, o los mismos cigarrillos tienen una estampilla pegada,
Esa estampilla es la que acredita el pago del impuesto interno. ¿Cuál es la base imponible? Bueno, la base imponible es el valor de facturación del bien con las deducciones. ¿Sí? O sea, es el valor de factura, es el valor neto de la mercadería grabada. Se deducen las bonificaciones que se hagan, los descuentos, los intereses por financiación y también se descuentan otros impuestos que graven al mismo producto. Vamos a suponer que un bien vale 100 pesos y paga IVA, o sea, el 21% de IVA serían 121, el impuesto interno se liquida sobre el valor neto, o sea, sobre los 100 pesos, no sobre los 121. Se deduce lo que se pagó de impuesto. Hay situaciones especiales en cuanto a la base imponible. Cuando la transmisión se hace a título gratuito, o sea, sin tener una contraprestación, teniendo en cuenta el aspecto objetivo del hecho imponible, que es la transferencia, no su comercialización, o sea, el impuesto hay que pagarlo con el expendio, o sea, la transferencia de la propiedad del bien de un sujeto a otro, no importa si es a título gratuito o a título oneroso. En este caso, si se trata de una transmisión a título gratuito, se va a tener en cuenta el valor del mismo objeto cuando éste sale a la venta, y si no hay objetos iguales que salgan a la venta, se tomarán en cuenta objetos similares. También cuando la transferencia se haga para consumo propio, o para utilizarlo en la elaboración de otros productos, se utiliza el mismo criterio que para la transferencia a título gratuito. Existe también lo que se llama los llamados pagos a cuenta. Dado la naturaleza de este impuesto, que como les dije es monofásico, fue necesario regular la posibilidad de que los sujetos pasivos del impuesto, que son fabricantes, fraccionadores, importadores, intermediarios, etc., adquieran como materia prima productos grabados. O sea, se puede dar la situación de que sujetos pasivos del impuesto adquieran productos que ya se encuentran grabados por el mismo impuesto. Si esta situación se mantuviera, el impuesto dejaría de ser monofásico y sería plurifásico, porque se pagaría 2 veces y sería de tipo acumulativo. Entonces, para evitar la desnaturalización de este impuesto, se crean los mecanismos de pago a cuenta. Esto significa que los sujetos pasivos en cuestión pueden computar el pago a cuenta del tributo que le hayan realizado a su vendedor. O sea que si yo compro un producto grabado con el impuesto, y ahí está incluido el valor del mismo, y luego de una elaboración lo pongo a la venta, lo único que tendré que pagar el impuesto es por la diferencia del mayor valor adquirido por la cosa, tomando como pago a cuenta lo que abonó mi vendedor. En cuanto a las exenciones a este impuesto, no hay exenciones de carácter general ni personal, sino hay exenciones específicas, determinadas por la ley. Algunos ejemplos son cuando el alcohol se utiliza para elaborar medicinas, o se usa con uso medicinal, no está grabado. Tampoco los neumáticos cuando sean para maquinaria agrícola, ni tampoco los objetos de tocador cuando sean usados para la higiene corporal humana. ¿Cuáles son las obligaciones de los sujetos pasivos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es inscribirse. Los responsables deben inscribirse en la AFIP antes de la iniciación de las actividades, prestando caución
suficiente. ¿Qué significa prestar caución suficiente? Significa que deben ofrecer algún tipo de garantía para el pago del tributo. Lo segundo que debe hacer es identificar las maquinarias y enseres que utilizan para la elaboración o fraccionamiento de los mismos. Deben estar identificadas. Esto tiene un doble propósito. Por un lugar, establecer un control respecto de la capacidad de producción de estos productos que tiene el contribuyente, y por otro, la AFIP tiene un privilegio, la ley le otorga un privilegio especial respecto del cobro de los créditos derivados de este impuesto sobre las maquinarias y los inmuebles destinados a su producción. Otra obligación que tiene el contribuyente es comunicar a la AFIP el traslado de la mercadería y también la modificación de los lugares en donde las mismas se encuentran depositadas. En caso de transferencia de fondo de comercio, el sujeto pasivo debe comunicarle a la DGI dentro de los 10 días de realizada y acompañarle el instrumento definitivo para que ésta tome conocimiento de la misma. Cuando el contribuyente sea una persona de existencia ideal, es decir, sea una sociedad anónima, una SRL o cualquier otro tipo de persona jurídica de carácter comercial, la modificación del contrato social también debe comunicarse a la AFIP dentro del plazo de 10 días. Por último, cuando el contribuyente cese sus actividades, debe comunicárselo a la DGI dentro de los 10 días a partir del cese. Las obligaciones tributarias van a subsistir a cargo de la persona hasta que se haya liquidado la totalidad de los productos gravados en existencia, salvo que la AFIP le autorice a liquidar el impuesto correspondiente de una sola vez. Bueno, en cuanto a los casos, tenemos una multiplicidad de casos con diferentes alícuotas. La verdad que no forma parte del objeto de lo que uno pretende en la materia, que ustedes recuerden cada uno de los casos, ni tampoco los importes, esos más propios de los contadores, pero simplemente los vamos a mencionar para que uno tenga idea de cuáles son los productos gravados. Por ejemplo, los tabacos, ese es el caso más típico, pagan hasta un 70% del valor del producto, está constituido por el impuesto interno, y se establece un monto que no puede ser inferior a los 28 pesos por envase de 20 unidades. Estos impuestos en general tienen una doble finalidad. La primera, obviamente, es recaudar, para que el Estado pueda hacer frente al gasto público. Pero la otra es desalentar determinados consumos o desalentar consumos que se consideran innecesarios. Entonces, en el caso de los impuestos, del tabaco y de las bebidas alcohólicas, tienen esta doble función. Obviamente, en el caso de las bebidas alcohólicas, la base, el porcentaje del impuesto es bastante menor, o sea, para aquellas bebidas alcohólicas como por ejemplo los whiskies, los cognac, la ginebra, el pisco, la tequila, el gin, el vodka, el ron, el porcentaje es del 26%, para el vino es del 10%, bueno, y así sucesivamente. La cerveza también tiene un impuesto que anda alrededor del 14%. También están grabados los jugos, lo que se llaman bebidas también analcohólicas. Bueno, dentro de las bebidas alcohólicas también están las sidras, los jugos frutales y vegetales, los jarabes, los refrescos, todo eso también se encuentra grabado. Los seguros, las primas de seguros, tienen un impuesto, en este caso es bastante más chico, es del 1%. ¿Qué más? La telefonía celular también se encuentra grabada, los objetos suntuarios, las joyas, las piedras
preciosas, el oro, las lápidas, las piedras duras talladas, las perlas de cultivo, el platito, los metales preciosos, las monedas de oro, las prendas de vestir, cuando son confeccionadas con pieles, las alfombras y tapices, los vehículos automotores, ya sea para transporte de personas, de cosas, o, o- 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 o también las ambulancias, eh, las, las embarcaciones, las motocicletas, los motovehículos, los cuatriciclos, todos esos, las aeronaves de recreación, todos esos se encuentran grabados. O sea, hay una cantidad muy, muy importante de productos que están afectados por estos impuestos internos. Bueno, y ahora vamos a pasar al IVA, el llamado al impuesto al valor agregado. Una de las manifestaciones de la capacidad contributiva de las personas es la que se manifiesta a través de la renta gastada o consumida. Esto, o sea, los impuestos o gravan cosas o actividades o gravan la capacidad contributiva de la persona. Por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, lo que se grava es el patrimonio que tiene la persona. Mientras que en el caso de los impuestos internos y el IVA, lo que se grava es el valor del objeto que se encuentra grabado e independientemente de la capacidad contributiva del sujeto que tenga la capacidad contributiva que tenga el sujeto que lo tiene que pagar, que en definitiva es el consumidor. El IVA es el gravamen de mayor importancia recaudatoria, es de carácter nacional y grava el consumo de bienes y servicios. El IVA comenzó a regir en 1975. Desde su creación, se aplicó a todos los bienes y servicios, pero en principio no se aplicaba a los productos de la canasta básica familiar con la finalidad de atenuar los efectos regresivos que puede provocar el impuesto. ¿Por qué se dice que el IVA es un impuesto regresivo? Porque al no tomar en cuenta la capacidad del sujeto pasivo, afecta en mayor medida a las personas con mayores ingresos que aquellas que tienen menores ingresos. O sea, pensemos, hagamos un ejemplo práctico muy, muy sencillo. Vamos a suponer que una persona paga 500 pesos de IVA. Si gana 5.000 pesos, el IVA representó el 10% de sus ingresos. Otra persona que paga la misma cantidad de impuestos, 500 pesos, y gana 10.000 pesos, en ese caso el IVA representó el 5% de sus ingresos. O sea que cuanto mayor sea el ingreso de la persona, menor repercusión tiene la incidencia del mismo sobre su presupuesto. Obviamente, las personas que tienen mayores ingresos generalmente tienen mayores consumos y en consecuencia pagan mayor cantidad de IVA que aquellas que tienen menos ingresos. Pero digamos, hay necesidades mínimas que tienen que cubrir todos los sujetos independientemente de su capacidad económica. Por eso, en un principio, no se aplicaba a los productos básicos de la canasta familiar. El IVA se creó en un principio para evitar la distorsión que producen
los impuestos a las ventas tipo cascada, como por ejemplo lo que ocurre con el ingresos brutos, que se aplica en todas las etapas de producción, comercialización y distribución. O sea, cuando un producto, el fabricante crea un producto, paga ingresos brutos, cuando se lo da al mayorista, también se paga ingresos brutos, el mayorista cuando se lo da al minorista también paga ingresos brutos, y el minorista cuando se lo da al consumidor final paga ingresos brutos. O sea, el ingreso bruto, que es un impuesto provincial que vamos a ver, creo que más adelante, si es que no lo vieron, es un impuesto de tipo cascada, o sea, se va proyectando en las diferentes etapas de la producción y comercialización y es de carácter acumulativo, o sea, se va sumando. En cambio, el IVA, si bien se aplica a todas las etapas de comercialización, tiene lo que se llama la compensación entre el débito fiscal y el crédito fiscal. ¿Esto qué significa? Que si el productor del bien se lo vende vamos a suponer, al comerciante, alguien que produce un bien se lo vende al comerciante, lo factura y ahí le cobra el IVA, el, el productor del bien va a tener, como cobró el IVA, va a tener que pagarlo como débito fiscal a la FIP. Ahora, el comerciante que, en la factura ya pagó el IVA, ese IVA que pagó lo toma como crédito fiscal. Y solamente va a tener que pagar como débito fiscal a la FIP la diferencia que surja entre el valor de compra y el valor de venta. Entonces, vamos a suponer que el empresario, la empresa vendió un producto a 10.000 pesos, le agregó el 21% de IVA, el 21% es la alícuota general del impuesto, va a ser 10.000 más 2.100, 12.100. El comerciante que lo recibió, que pagó 12.100 al producto, lo pone en venta a 20.000, más IVA, que serían 2.400, va a ser 22.400. El impuesto que tiene que pagar el comerciante cuando vende el producto no son los 2.400 de IVA que facturó al consumidor final, sino la diferencia que existe entre el IVA que pagó al productor respecto del IVA que le cobró al consumidor final, que van a ser los otros 1.200 restantes. Por eso es que, si bien es un impuesto plurifásico, o sea que se liquida en todas las etapas de comercialización, no es acumulativo porque se va deduciendo el crédito fiscal que se adquiere con el pago del producto al anterior sujeto de la etapa de comercialización. Doctor, Sí. tengo una consulta en ese punto, porque para el consumidor no tendría un carácter acumulativo, porque salvo que desarrolla alguna actividad económica no lo puede deducir y va a pagar el IVA doble. Sí, en realidad el consumidor paga el IVA sobre el costo final del producto, sobre el valor máximo del producto, que es el valor de comercialización, y al no poder deducir no lo puede tomar como crédito fiscal. Salvo que el consumidor sea un responsable inscripto en IVA y lo que haya comprado sea utilizado para a su propia etapa de comercialización. Por ejemplo, cuando yo, como abogado, yo soy responsable inscripto y viene un cliente y le facturo una cuenta de honorarios, le tengo que incluir el IVA. ¿Bien? Y al cliente no le sirve de nada el IVA que yo le facturo, pero sin embargo yo estoy obligado a hacerlo. Y yo solamente voy a poder computar como crédito fiscal gastos que haga relacionados con mi actividad. O sea, si me voy a comer a un restaurante y me dan una factura por la comida que contiene IVA, yo no la puedo declarar como crédito fiscal, por más que haya pagado IVA. Salvo que diga que estaba en un congreso, invité a un colega a comer o alguna cuestión que pueda
relacionarla. Ahora, si voy, por ejemplo, compro resmas de papel para el estudio, lápices, etcétera, etcétera, ese crédito fiscal que pagué sí me lo voy a poder tomar. Por eso se dice que es un impuesto regresivo, porque afecta a los consumidores que en su mayoría no son responsables inscriptos y no lo pueden deducir de ningún otro impuesto. O sea, la única solución sería el IVA diferenciado en este caso, para el responsable inscripto, que es la categoría fiscal que lo permite. Así es. Sí, de hecho, inclusive, o también otra particularidad negativa que tiene este impuesto es que la alícuota se ha ido aumentando con el transcurso del tiempo. Cuando arrancó era del 18%, luego en algún momento durante los años 90 se bajó al 13% y finalmente en el año 95 se aumentó al 21%, que es el que rige actualmente. Inclusive tenemos dos tasas diferenciadas que ahora vamos a ver, que en algunos casos es superior, que es del 27%, y en algunos casos es inferior, y es la mitad de la tasa general, o sea, en este caso sería el 10,5%. Y también con el tiempo se han ido aumentando las actividades grabadas. En el año 99, por ejemplo, se empezó a aplicar también al transporte público de pasajeros y a los servicios médicos cuando se trata de obras sociales que no son de las obligatorias contratadas por una actividad realizada en relación de dependencia. Bueno, ¿cuáles son las... Disculpen, ¿eh? ¿Cuáles son las características de este impuesto? Bueno, se trata de un impuesto real porque se afecta directamente a cosas, es de carácter objetivo porque no tiene en cuenta la situación personal del consumidor, es de carácter general porque grava volúmenes globales de transacciones sin perjuicio de la existencia de exenciones, es de tipo indirecto, ya que como dije, lo mismo sucede con los llamados impuestos internos, ya que si bien el gravamen se verifica sobre los sujetos de derechos, que serían los contribuyentes, el impuesto se traslada a los sujetos de hechos, que son los consumidores, que son los que en definitiva lo pagan. Y es regresivo. Es regresivo porque, como les dije hace un rato, afecta en mayor medida a las personas de menores ingresos en relación a las de mayores ingresos. Es plurifásico, ya que recae sobre todas las etapas del proceso de producción, y no es acumulativo, ya que lo pagado en una etapa como débito fiscal se resta del crédito fiscal. Esto a su vez contribuye o facilita el control del pago del impuesto, porque de esta manera hace que los compradores tengan interés en que el vendedor le entregue una factura. Entonces, al facturarlo se pueden tomar el crédito fiscal, cosa que si la factura no aparece, el crédito fiscal se pierde. Y a su vez es un impuesto que se liquida por periodos. Se hace por mes calendario a través de la presentación de declaraciones juradas. O sea, aquellas personas que tienen la condición fiscal de responsables inscriptos, todos los meses tienen que presentar la declaración jurada de IVA, y ahí ponen en los créditos y los débitos y pagan las diferencias. ¿Cuál es el objeto del impuesto? ¿Sobre qué recae el impuesto? Bueno, sobre la venta de cosas muebles, que en esto se entiende por venta de cosas muebles toda transferencia de dominio realizada a título oneroso, a diferencia de los impuestos internos que recién vimos. Estos también gravan la transferencia a título gratuito, el IVA no, solamente grava las transferencias a título oneroso. También grava las locaciones de obras, de servicios y de cosas cuando es para uso comercial. No comprende la locación de servicios cuando se realiza en relación de dependencia, o sea, cuando está regida por la ley de contrato de trabajo.
También se aplica a la importación definitiva de cosas muebles. Se entiende por importación definitiva de cosas muebles cuando se importan de manera definitiva cosas muebles, ya sea para su utilización o comercialización. Para estos casos se aplica el derecho aduanero. Y también se aplica a la importación de servicios, cuando servicios que se efectúan en el exterior se utilizan económicamente en la Argentina. Y el que recibe, el contratante que recibe el servicio, reviste la calidad de responsable inscripto. ¿Quiénes son los responsables, o sea, los sujetos de derecho del pago de IVA? Bueno, son los comerciantes, los prestadores de servicios grabados y los locadores de locaciones grabadas. En cuanto a las exenciones, ¿cuáles son los casos de exención del pago? No hay de exención del pago del IVA, no hay exenciones de carácter subjetivo. Las exenciones son de carácter objetivo. Podemos mencionar entre ellas la venta de libros en todas sus etapas, también la venta al público de diarios y revistas, los servicios de asistencia sanitaria médica para los afiliados obligatorios al régimen de obras sociales, los servicios de taxis y remises que se realizan dentro del país cuando el recorrido sea inferior a 100 kilómetros, y también los pasajes aéreos internacionales. Las exportaciones, en cuanto a las exportaciones de bienes con carácter definitivo, se aplica el criterio de imposición en el país de destino. ¿Cuándo nace el hecho imponible? O sea, ¿cuándo nace la obligación de pagar el impuesto? En el caso de las cosas muebles, es con la entrega de la cosa al comprador o la facturación de la misma, lo primero que ocurra. En la prestación de servicios y locaciones, cuando finalice la ejecución del servicio u obra o cuando se perciba totalmente o parcialmente el precio. En la importación de cosas muebles, cuando se produzca el despacho de las mercaderías en plaza. Y en la importación de servicios, a la finalización de la prestación o pago del precio. En cuanto a la base imponible, es el precio neto de venta. Si no hay factura, se toma el valor de plaza fijado por la FIP, salvo prueba en contrario brindada por el contribuyente. En cuanto a las tasas, como les había dicho, tenemos una tasa general del 21%, hay una tasa reducida que es del 10,5%, o sea, la tasa reducida es la mitad de la tasa general. Ahora es el 10,5% porque la general es el 21%, pero cuando era el 18% era el 9% y así sucesivamente. Esta tasa reducida se da para la comercialización de animales vivos, ovinos, bovinos, camélidos, cerdos, también para la venta de carnes, despojos, la venta de frutas y verduras, y también existe una tasa superior, que es del 27%, que es para la venta de agua, gas, teléfono y electricidad para uso comercial. ¿Qué es lo que se llama el crédito fiscal? Es el impuesto que ha sido facturado por el contribuyente a sus proveedores de bienes y servicios responsables inscriptos. El requisito es que el IVA se encuentre facturado y discriminado, y que esté vinculado con las operaciones realizadas por el contribuyente. La factura tiene que cumplir con una serie de formalidades,
tiene que tener fecha, tiene que tener el quit del contribuyente, lo que se llama el CAI, que es un número que da la AFIP, o sea, una serie de requisitos formales para que esto se ocurra. Como les dije, el pago se realiza mediante una declaración jurada que se hace mensualmente, y de la declaración jurada pueden resultar tres resultados. Un saldo técnico en favor de la AFIP, entonces se abona juntamente con la declaración jurada. O sea, cuando hay saldo técnico, cuando yo digo, bueno, yo facturé 100.000 pesos de IVA, tengo créditos fiscales por 70.000 pesos de IVA, pago la diferencia, que es los 30.000 pesos que dan como saldo técnico a favor de la AFIP. Puede suceder a la inversa, que exista un saldo técnico en favor del contribuyente, que lo que pagué de IVA sea inferior a lo que yo facturé. En ese caso, me queda el crédito fiscal para aplicar a declaraciones a periodos futuros. Y por último, existe lo que se llama el saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente. O sea, las obligaciones fiscales se dividen por año calendario. Entonces, y el IVA se liquida mensualmente. Entonces, vamos a suponer, yo liquidé enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Cuando llego a diciembre, ahí se hace una liquidación final. Si tengo un saldo a favor, ya no lo puedo compensar con el periodo siguiente, porque ahí comienza a correr un nuevo periodo fiscal. Ese saldo a favor se llama saldo de libre disponibilidad en favor del contribuyente. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese saldo de libre disponibilidad? Utilizarlo para el pago de otros impuestos. Por ejemplo, lo puedo utilizar en abril, cuando presente mi declaración jurada de impuesto a las ganancias o bienes personales. Ese saldo de libre disponibilidad que tengo de IVA lo puedo imputar al pago de otros impuestos. También puedo transferirlo a un tercero. Y por último, si no tuviese ninguna de estas posibilidades, puedo solicitarle a la AFIP la devolución de ese importe. Cosa que no les aconsejo porque no les gusta a las de la AFIP que uno les pida restitución de dinero, y generalmente vienen y te inspeccionan y te buscan la vuelta como para que eso no ocurra. Bueno, esto que vimos es suficiente como para tener presentes los dos temas que sean tratados. Ahora le envío a Juan por WhatsApp escaneados estos dos pequeños, Sí, no son ni siquiera apuntes. Encontré tu contacto, ¿querés que te envíe un mensaje? Así Dale, por favor, sí. Mandame un mensaje y ahí los envío, les envío escaneado estos dos. No son ni siquiera apuntes, son dos resúmenes que pueden utilizar para estudiar. El jueves que viene tienen la última clase con los dos impuestos que quedan, y el viernes le tomamos escrito, el parcial en forma oral. Vengan a la clase o sea, conéctense a la clase del jueves, porque así se ahorran de tener que estudiar los temas de ese día. Les viene como la clase les viene bien como estudio repaso. Y aprovechen esa clase para sacarse las dudas que puedan tener respecto de cualquier otro tema que hayan visto. Así que bueno, en lo que a nosotros respecta, nos volvemos a ver el viernes que viene en el parcial. Muchas gracias. De nada. Hasta Gracias, luego. Gracias. 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 Hasta luego.